Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sí o No. Habíamos decidido que este ciclo se acababa hace 15 días, una semana antes de la realización del 21 de febrero, de la realización del referéndum, que finalmente va a dar lugar a la no reapertura de la Constitución Política del Estado según los resultados, pero hemos creído conveniente más bien cerrar con un análisis abarcante lo que ha significado este nuevo hecho electoral para Bolivia, y para ello hemos invitado a Salvador Romero Vallivian, que ha sido presidente de la Corte Nacional Electoral entre el año 2004 y 2008 y tiene una experiencia extraordinaria en procesos electorales. Ha estado en 15 países entre 2004 y 2015 en América Latina, siendo activo partícipe en su calidad de experto en la materia en procesos político-electorales de nuestros países, y nos ha parecido fundamental que una persona con su experiencia, con su recorrido y con el bagaje sobre la cultura política que él tiene acerca de nuestro país nos pueda dar sus impresiones. Él es doctor en Sociología Política, académico, tiene muchos libros publicados. Recuerdo fundamentalmente este diccionario de parlamentarios bolivianos del 79 al 2009, que supongo que actualizarás en un tiempo más, y sigue preparando trabajos investigativos prontos a publicarse. Bienvenido, Salvador. Después de muchísimo tiempo te tenemos en una pantalla de televisión, y realmente para mí y como periodista es importante tener una mirada acuciosa, detallista, acerca de este hecho que ha sido importantísimo para Bolivia. Estábamos conversando antes de iniciar el programa que hemos tenido como 25, 26 procesos electorales en Bolivia desde 1979, ininterrumpidamente, y eso hace que nuestra cultura político-electoral en Bolivia se haya desarrollado de una manera extraordinaria. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que ha sucedido este domingo 21 de febrero? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Creo que el primer punto fundamental de este proceso con el que comenzaría a destacar es la muy alta participación. Ha bordeado el 86-87%, hay que aguardar los resultados oficiales definitivos para saber con precisión, pero gira alrededor de 86-87. Se trata, si lo ponemos en una perspectiva internacional comparada, de un resultado participativo extremadamente alto. Bolivia ha confirmado en este referéndum que es a nivel latinoamericano, pero también mundial, uno de los países que tiene los niveles más altos de participación. Hay una vocación democrática y una vocación electoral de la ciudadanía que debe ser destacada. Bien, un primer elemento que se me ocurre fundamental para analizar lo que ha sido específicamente el referéndum del 21 de febrero pasa por esta decisión que toma el organismo electoral en materia de información rápida para generar, digamos, una rápida respuesta en términos de que la gente esté informada sistemática y rápidamente acerca de los datos que se van registrando a través de un sistema de fotografías con personas que estaban desplazadas por todos los puntos del país. Pero me da la impresión que eso genera también una especie de confusión, porque ese no es precisamente el resultado formal, oficial, final, que pasa por la verificación de actas. ¿Cómo has leído tú ese hecho que marca una diferencia con los procesos anteriores y que luego va a desembocar en la salida de resultados tan prontos, tan rápidos? En 48 horas hemos sabido prácticamente los resultados finales del referendo del 21. Creo que la decisión que adoptó el organismo electoral en realidad se inscribe en una línea de continuidad de trabajo que llevaba el organismo electoral, de ir publicando de manera sistemática los resultados de las actas a medida que iban llegando al organismo electoral, en particular a las cortes departamentales. Por lo tanto, el tener un escenario ya al 97, 98, 99% de los votos escrutados es algo que podemos encontrar en anteriores procesos electorales. Lo que probablemente hoy conviene tener una reflexión, un análisis, un debate en el país es sobre la posibilidad de poner en marcha un proceso de parte del organismo electoral que sea una
un conteo preliminar de resultados que tenga características mucho más ágiles. Hay varios países en América Latina que lo han implementado, que le permiten al organismo electoral tener resultados preliminares que son oficiales en la medida que los da el organismo electoral en la misma noche del domingo o en un porcentaje que probablemente a veces llega al 100%, pero puede estar en 99, 98, 97, 96, suficiente como para cerrar un proceso electoral, y creo que eso es hacia donde debe hoy reflexionar el país, de tratar de tener por parte del organismo electoral resultados de esta naturaleza el mismo domingo. Esto no requeriría en principio modificaciones de carácter legal. El organismo electoral podría, dentro de su ámbito de competencias, encontrar los mecanismos técnicos, tecnológicos, para poder ofrecer estos resultados. A propósito de lo que menciona, recursos técnicos, tecnológicos, yo he tenido la oportunidad de estar en la última elección presidencial, la penúltima en realidad, en Venezuela, y la presidenta del organismo electoral venezolano, Tibisay Lucena, ofrece a las 8 de la noche, ni un minuto antes ni un minuto después, los resultados finales de la votación en toda Venezuela. Hay que propender a eso, pero para llegar a eso, este sistema biométrico y todos los recursos tecnológicos de hoy día, ¿tú crees que estemos en condiciones de poder utilizarlos en una próxima elección para que realmente eso suceda? Y ya no sean 48 horas que tenemos los resultados, sino que los podemos tener la misma noche de la elección realizada. Creo que es importante diferenciar dos temas que son conceptualmente y prácticamente diferentes. Uno es la votación electrónica, es decir, el voto en una computadora. Exacto. Hay dos países en América Latina que lo tienen, Venezuela y Brasil. No son muchos en general los países en el mundo que lo tienen, incluso países que están tecnológicamente muy avanzados y que tienen considerables recursos, como los países europeos, continúan con votación manual. Este, digamos, es un primer tema. Y el segundo tema concierne ya la transmisión o el tener los resultados de manera preliminar la misma noche del domingo, que puede darse, por supuesto, con un sistema de votación computarizada, como es el caso de Venezuela o Brasil, pero que también se da en sistemas de votación manual. Es decir, es posible tener, por un lado, la votación manual, la votación en papeletas, y tener resultados preliminares que estén entre el 95 y el 100% si se encuentran los mecanismos adecuados de transmisión de los resultados. Entonces son dos temas diferentes: la votación en la computadora, por un lado, y por otro lado el poder tener la transmisión de resultados electorales la misma noche del domingo, aunque se haya votado en papeleta. Por el sistema con el que cuenta Bolivia, por la gimnasia electoral a la que nos hemos sometido en estos 33, 34 años de democracia, yo tengo la impresión, como ciudadano común, como periodista, que los márgenes para un fraude son prácticamente mínimos o casi inexistentes. Pero siempre, en toda contienda electoral, las posiciones encontradas dan lugar a que lo primero que se utiliza como recurso justificatorio para un resultado adverso o potencialmente adverso es: hicieron fraude los de allá, y los de allá les contestan: no, los que hicieron fraude son ustedes. Según cómo es el sistema en Bolivia, las posibilidades de fraude son realmente prácticamente inexistentes, y esto forma parte nada más que del juego, del folclore político. El sistema boliviano, aunque es un sistema sencillo, ofrece adecuadas garantías para el respeto del voto ciudadano. Esto comienza con la integración y la composición de las mesas. Creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene el sistema boliviano. Quienes se encargan de las mesas son ciudadanos elegidos al azar, es decir, cualquiera de nosotros puede ser sorteado como miembro de una mesa. Esto es un programa aleatorio, son unos algoritmos que determinan quiénes van a ser los ciudadanos encargados de la mesa. Los ciudadanos ya capacitados por el organismo electoral suelen asumir de una manera muy importante la labor que les está confiriendo el país, que es la de asegurar
que sus vecinos voten de manera adecuada y se vuelven ellos mismos garantes del voto que se ha emitido en su mesa. El comportamiento de los ciudadanos que están a cargo de las mesas suele ser un comportamiento ejemplar. Esto es lo primero que hay que destacar, no solamente en la administración de la mesa, sino también en el momento del cómputo y también, y ahí probablemente habrá que hacer énfasis adicionales, en el llenado del acta, que es el documento central y fundamental del proceso electoral boliviano. Incluido el control electoral de los partidos políticos, ¿no es cierto? Por que supuesto. Juegan un rol también fundamental en las mesas, ¿no? Estos ciudadanos que trabajan recibiendo el voto están fiscalizados por representantes de las organizaciones políticas. Todas las organizaciones pueden acreditar un representante. Y es también muy importante subrayar que este proceso de cómputo que se hace es abierto. Es decir, cualquier ciudadano puede acercarse a la mesa que desee, no necesita estar inscrito en una mesa para poder asistir al cómputo de la mesa. Y el sistema boliviano también tiene una segunda garantía que es importante, y es que el resultado que está plasmado en el acta por estos ciudadanos no puede ser anulado, salvo requisitos o condiciones extremadamente draconianas. Y esto evita que el organismo electoral tenga alguna posibilidad de alterar cualquier resultado. La labor del organismo electoral será sumar las actas que han sido preparadas por los ciudadanos, y si se anulase una mesa por una de las causales que están en la ley, que son causales muy reducidas, que son muy precisas, destinadas justamente a limitar cualquier posibilidad de arbitrariedad o de decisión que no se ajuste a la voluntad del electorado, en caso que se anulase una mesa, corresponderá repetir la votación 2 semanas después. Por lo tanto, el sistema busca brindar garantías adecuadas, suficientes, para que se respete la voluntad del electorado. Esto viene desde las reformas que se ejecutan en 1991 y que constituyen uno de los patrimonios importantes del sistema electoral boliviano. Bien, Salvador, vamos a seguir conversando sobre el referéndum en específico producido el pasado 21 de febrero. Continúo conversando con Salvador Romero Vallivian, expresidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, hoy organismo electoral, experto en temas electorales que ha recorrido varios países en la última década de América Latina y que nos está brindando unos criterios que nos permiten entender mejor lo que ha sucedido el domingo. Salvador, para cerrar un poco la evaluación de lo que ha sido el referéndum, has estado cerca de observadores internacionales y me gustaría saber cuáles han sido los criterios que tú has podido intercambiar con ellos a propósito de lo sucedido. A ver, creo que entre los elementos que han destacado los observadores internacionales están, en primer lugar, el muy alto grado de participación electoral boliviano. Creo que es un elemento que hay que volver a destacar, porque muchas veces lo damos por asumido, que la participación tan alta, tan masiva, para nosotros es como muy normal ya, ¿no? Exactamente, pero cuando uno lo pone en una perspectiva internacional comparada, Bolivia resalta. Creo que es uno de los elementos que observan primero normalmente las misiones de observación electoral internacional. Un segundo elemento en el que han hecho énfasis, particularmente la misión de la OEA, es en la necesidad de efectuar una auditoría del padrón electoral. Ya se hizo, la OEA hizo un primer diagnóstico hace un par de años sobre el padrón y señaló la importancia, la utilidad de dar un paso adicional con un diagnóstico, con una auditoría. Creo que es un momento oportuno, propicio para el país, no hay ningún proceso electoral en las cercanías, por lo tanto es el momento para hacer esa auditoría. También han efectuado recomendaciones las misiones de observación internacional de encontrar algunos mecanismos que permitan una transmisión más ágil de los resultados,
que le permitan al organismo electoral en la noche del domingo poder ofrecer los resultados teniendo contabilizados entre 95 a 100% de las actas. Es probable que para el país le sea difícil alcanzar en la misma noche del domingo el 100% de los resultados, porque hay lugares que son extremadamente alejados de alcanzar, que no tienen las condiciones para poder transmitir en el mismo domingo sus resultados. Pero si uno tiene los resultados del 95% de las mesas, probablemente pueda ya estar en condiciones de dar un resultado que sea irreversible, es decir, que pueda señalar el organismo electoral quién ha ganado la elección o qué opción ha ganado el referéndum. En función de las diferencias porcentuales, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Pasamos al tema de los protagonistas de estos hechos, que son personajes de carne y hueso y que son los políticos. Con toda tu experiencia y todo tu recorrido, yo dividiría muy claramente dos momentos electorales fundamentales en Bolivia. Uno, que tiene que ver con la llamada democracia pactada, en que los candidatos alcanzaban unos porcentajes de votación entre el 20, 25, como mucho 30% de los votos. Creo que el más alto fue el de Siles Suazo con un 38%, cuando recuperábamos la institucionalidad democrática en el país. Pero luego, a partir de 2005, aparece un personaje que se llama Evo Morales y empieza a ganarlo todo con más del 50%. ¿Cuál es tu lectura con respecto a eso? ¿Cómo ha evolucionado política electoralmente Bolivia, en la medida en que ahora tenemos un personaje político que es el presidente de nuestro país durante ya hace una década, que gana de manera incuestionable, que no tiene que exigir que se tomen decisiones, digamos, indirectas a través del Parlamento, que no haya necesidad de pactos y que las mayorías sean verdaderamente contundentes, porque son mayorías que van más allá de los 2/3? ¿Cuál es tu lectura histórica sobre lo que te acabo de plantear? Creo que es importante irnos incluso más allá, ir hasta la década del 50. Esto creo que nos puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre los procesos electorales en Bolivia. La década del 50, luego de la aprobación del sufragio universal, marcó en Bolivia, en primer lugar, un voto que estuvo muy concentrado alrededor del MNR, en un esquema de polarización electoral muy fuerte y de competitividad de los procesos electorales relativamente restringidas, es decir, opciones limitadas, restringidas para la oposición de realizar campañas en todo el país. Llegamos a la fase del inicio de la democracia, luego de que concluye ese periodo de la Revolución del 52, vienen los gobiernos militares y se reabre el proceso democrático, primero en 1978 con una experiencia fallida, que es el último gran fraude electoral que se realiza en el país, y luego la elección de 1979, que es la que mencionas. Gana Hernán Siles Suazo con aproximadamente el 38%, que va a ser desde el periodo 79-2005, junto con la victoria de Sánchez de Lozada en 1993, con un porcentaje aproximado al de Siles Suazo, el 79%, los 2 puntos más altos que obtienen los ganadores, es decir, 38%. Y ese periodo va a haber, por un lado, la fragmentación de ese voto muy masivo que tuvo el MNR en la década de los 50 y de los 60. Es un proceso de fragmentación del voto boliviano. Es una época que corresponde también a una competitividad acentuada del proceso electoral. Creo que a veces no medimos bien la novedad que suponen los procesos de 1979 y 1980, estamos hablando de este inicio de la transición de la democracia, porque es la primera vez en la historia del país en que todos los candidatos, todas las opciones políticas pueden presentarse, pueden competir sin restricciones, que desde el gobierno no se está respaldando una candidatura oficial que tenga
la premisa de que va a ganar como sea, y nos encontramos con procesos electorales que, aunque con limitaciones y con imperfecciones en esta primera etapa, apuntan a un reconocimiento de la voluntad expresada por los ciudadanos. En esta historia larga, 2005 marca nuevamente una ruptura, porque vamos a tener nuevamente un voto que se vuelve a reconcentrar, esta vez alrededor del MAS, un partido que obtiene más del 50%, un porcentaje que parecía que no se podía alcanzar, y de hecho no se alcanzó en la fase previa, que suponía para gobernar pactos entre distintos partidos, porque los candidatos ganaban los procesos electorales efectivamente con porcentajes que iban del 20 al 25, mientras que acá, en la fase que se abre el 2005, se vuelven a los gobiernos monocolores, que habían sido tradicionalmente dominantes en Bolivia desde el periodo liberal hasta la revolución del 52 incluida, es decir, un solo partido podía ejercer el gobierno porque tenía la mayoría absoluta del voto. Vuelve también en este periodo una fase de polarización del voto que se había atenuado de una manera importante, significativa en la fase previa, y se tiene, por último, una recomposición del sistema de partidos, el sistema de partidos que había comenzado o se había reconstruido entre 1970 y 1980 y con más claridad desde 1985 colapsan, y lo que tenemos hoy en el escenario político y electoral boliviano es un sistema que requiere establecer una diferencia. En el sistema estrictamente partidario, la hegemonía que tiene el MAS es muy fuerte con respecto a las otras organizaciones políticas, y de hecho a los otros partidos les ha costado reorganizarse y plantear, o le ha costado al país reconstruir su sistema partidario. Pero si pasamos a un segundo nivel, que ya no es estrictamente el nivel de partidos políticos, sino de opciones políticas, encontramos un escenario que está mucho más equilibrado, polarizado, pero más equilibrado, y que ha tenido uno de sus reflejos en el referéndum sobre esta reforma constitucional. A propósito de lo que acabas de decir, tengo la impresión de que el desafío no ha estado a la altura de ciertos referentes políticos en el último tiempo, porque tenemos 10 años de gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales. ADN prácticamente ha muerto. El MNR es un partido absolutamente deleznable, o hay varias corrientes del MNR, pero son corrientes no significativas y por lo tanto sin incidencia en la vida política nacional. El MIR tiene nada más que como referente histórico a Jaime Paz Zamora, que sigue apareciendo públicamente desde Tarija, pero esos que fueron los partidos que dieron lugar a la construcción de este proceso democrático, en eso que se llamó la democracia pactada, prácticamente ya no existen. Y las organizaciones contestatarias al MAS, opositoras desde distintas esquinas ideológicas, a veces más o menos en sintonía con la izquierda, otras más conservadoras, más de derecha, no han tenido conciencia de la importancia que tiene la cultura política desde el punto de vista de la organización partidaria orgánica. Y eso me parece verdaderamente patético, ¿no? Es decir, la última elección en la que participa Doria Medina manda a hacer una encuesta y lo eligen de una manera un poco estrambótica, un poco extraña, pero su elección como candidato no resulta de un sistema de partidos sólido, como podemos compararlo con España, digamos, ¿no? El PSOE y el PP son partidos sólidos, con organizaciones, con instancias, con organicidad, y en Bolivia eso no sucede. ¿Qué crees tú que ha sucedido para que no haya sucedido esto que te acabo de plantear? A ver, uno de los desafíos más importantes que tiene el país es reconstruir el sistema de partidos. Es decir, la democracia requiere de un sistema de partidos organizado, no únicamente de organizaciones políticas, que las tiene Bolivia, por supuesto hay partidos, pero no se ha logrado reconstruir un sistema de partidos
sólido. Perdón que te interrumpa, el propio MAS no tiene una estructura orgánico tradicional de partido, ¿no? Es un conjunto de voluntades sociales que pasan por organizaciones, pero no es un partido en el sentido clásico de lo que entendemos por partido político. Sí, y esto creo que es uno de los desafíos que tiene la democracia boliviana, reconstruir su sistema de partidos. Esto creo que es uno de los temas que tiene que estar en la agenda política del país. Esto va más allá de un proceso electoral. Esto supone también que va a haber que encontrar modos de articulación entre el nivel político nacional y el nivel político regional. Este es un desafío que no tenía antes el país, donde tenían partidos políticos, todos ellos nacionales, pero hoy se ha abierto como un espacio muy importante la política regional y hay que encontrar los modos de articular la política nacional con la política regional. Y este es un desafío nuevo para el país, no lo tenía hace aproximadamente 5 o 10 años, es un desafío que aparece recién. También está pendiente de debate justamente para apoyar este proceso de reconstrucción del sistema de partidos políticos, la necesidad de volver a discutir sobre el financiamiento público de la política, algo que se suprimió el 2008 y Bolivia y Venezuela son los dos únicos países que han suprimido legalmente el financiamiento público de la política. A ello se añade Perú, que no lo ejecuta en la práctica, aunque lo tiene previsto en su ley, pero todos los otros países de América Latina tienen mecanismos de financiamiento público de la política. Y esto es algo importante porque ayuda justamente a consolidar un sistema de partidos. Creo que es uno de los debates que tienen que darse. Y este creo que es un buen momento para discutir estos temas, porque estamos ante una perspectiva relativamente amplia en la que Bolivia no va a tener procesos electorales. Entonces es un tiempo que permite discutir sobre los asuntos electorales con calma y es un tiempo que permite también discutir estos temas vinculados con el sistema de partidos, con el financiamiento público, con calma, porque no tenemos un proceso electoral a la vista. Este es el momento para tomar decisiones, para hacer eventualmente reformas y por supuesto que esas reformas se den de una manera lo más concertada posible, en las que converjan tanto el oficialismo como la oposición. El rediseño de las reglas del juego tiene que ser fruto de un acuerdo y de un consenso político y también, mejor si se lo puede extender también a un acuerdo social, amplio y que involucre también, por supuesto, a las instituciones como el organismo electoral. Eso es lo que permite generar una reforma que pueda tener profundidad, que tenga legitimidad y que le dé certeza a los actores políticos, ya que han participado todos o la gran mayoría de ellos. Esto le da un horizonte temporal amplio a los cambios legales que puedan introducirse. En la historia política contemporánea de Bolivia, entre el siglo XX y el siglo XXI, sigue siendo el MNR el único partido que generó liderazgos sucesorios, es decir, tienes a Paz Estenssoro, a Siles Zuazo, al propio Lechín, a Guevara Arce, cosa que en los partidos que vienen después de las dictaduras militares no sucede. ADN es Banzer, Elmir es Jaime Paz, y ahí se acaba. UCS es Max Fernández, Condepa es Carlos Palenque, y hoy día, hasta donde hemos llegado, el MAS es Evo Morales. Y por lo tanto se sigue hablando del caudillismo y que la política o el hacer política en Bolivia, en términos partidarios, nace y muere con un líder y ahí se acaba. ¿Cuál es tu lectura acerca del caudillismo? Porque también siento que ese es un tema muy manoseado y es un tema extensivo a la cultura política latinoamericana en general. Los grandes líderes latinoamericanos como Aya de la Torre en el Perú o como Juan Domingo Perón en Argentina fueron fundamentales, pero que yo sepa, en Argentina el peronismo tiene 50.000 facciones y sigue existiendo, y el APRA no sé qué incidencia tendrá en la política peruana, pero no es la misma sin Aya de la Torre. Sí, el caudillismo es uno de los temas importantes, esto hunde raíces en la cultura política, pero también en el caso boliviano
aunque es absolutamente pertinente este análisis, creo que también corresponde verlo de otra manera, y aquí podemos ampliar la mirada. El Partido Liberal, y creo que tiene sentido irnos a un siglo atrás, había también o tenía también algunas figuras muy fuertes, José Manuel Pando o Ismael Montes, pero tuvo también mecanismos de sucesión y de reemplazo de los líderes políticos que asumieron la presidencia de la República. En el caso del MNR, a pesar de la fuerza de las figuras de Paz Estenssoro, de Hernán Siles Suazo, hubo también algunos mecanismos en los que, por lo menos en el inicio de la Revolución del 52, se buscó generar mecanismos de alternancia entre los líderes del MNR. Paz Estenssoro gobernó del 52 al 56, luego vino Hernán Siles Suazo, y este mecanismo termina entrampándose con la reelección de Paz Estenssoro el 60 y su reelección el 64, que termina provocando la caída del MNR del golpe gobierno. del 4 de noviembre de Barrientos. Exactamente, así es. Y en esta fase este ha sido uno de los desafíos, y va a ser, cuando se reconstruya el sistema de partidos, definitivamente uno de los desafíos. Es decir, cómo atemperar, atenuar el predominio de un dirigente, si quieren lo podemos llamar de un caudillo, dentro del partido político, generarles mayor institucionalidad a los partidos políticos, de tal manera que no sean tan dependientes o tan exclusivamente dependientes de la figura del jefe nacional. Y eso tiene que ver con la prolongación de los mandatos, es decir, con la permanencia o la vigencia de los líderes en función de gobierno, y justamente sobre eso, sobre ese tema nos hemos puesto a votar el pasado domingo. Cuán importante es la alternancia, no en el sentido de cambios en términos de partidarios, o sea, hoy me toca a mí y mañana al otro partido, como sucedía con la democracia pactada, sino la propia alternancia o la aparición continua de nuevos liderazgos dentro de un propio partido para que tenga vigencia histórica y no muera, como prácticamente está sucediendo con el MNR, que tiene como su último referente a Sánchez de Lozada, y ya sabemos cómo nos fue y cómo le fue al MNR con Sánchez de Lozada. A ver, creo que este es uno de los temas importantes, cómo los partidos políticos encaran la renovación de sus liderazgos, cómo logran transmitir el poder dentro de la misma organización. Este es un desafío definitivamente importante para todos los partidos, y va a seguir siendo un tema de debate en el país. Los partidos necesitan, por supuesto, generar mecanismos de renovación de sus liderazgos. Y esto también, por supuesto, pasa no solamente por lo que sucede dentro de la organización política, y ahí tendrán que jugar un papel importante los estatutos, las reglas de democracia interna de la organización, pero también, por supuesto, pasa por reglas más generales que están vinculadas cómo se asigna, se distribuye y se alterna en el poder político nacional, y por lo tanto, digamos, la posibilidad de que exista la alternancia lleva aparejada la posibilidad de la renovación de los liderazgos. Para cerrar este bloque, el concepto o el aspecto que tiene que ver con la continuidad gubernamental. En Bolivia hemos tenido gobiernos muy cortos durante casi toda nuestra historia. Y en el último tiempo sucede que tienes un alcalde como Juan del Granado, que gobierna La Paz 10 años seguidos. Percy Fernández en Santa Cruz, más de una década. Ahora Evo Morales será también casi 15 años. ¿Tú crees que esa continuidad es fundamental para que la construcción de un Estado, de un país, de una sociedad pueda alcanzar niveles de consolidación que garanticen una estabilidad del sistema de funcionamiento del país en términos generales? ¿O crees que efectivamente tiene que pasar lo que indefectible pasa como pasa con la democracia norteamericana, que a los 8 años te tienes que ir sí o sí,
porque la Constitución no te permite otra cosa. ¿Cómo lo ves en los casos de países como los nuestros, que están saliendo del tercermundismo, por poner un concepto de los años 70, en ese sentido? Yo he sentido que la continuidad ha sido muy importante para que se hayan conseguido una cantidad de conquistas en todos los órdenes en Bolivia, y que sin esa continuidad no hubiéramos podido llegar hasta donde hemos llegado hoy día. Creo que es interesante referirse al caso norteamericano, y ahí hago un breve paréntesis sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tenían una limitación de mandato presidencial, pero tenían una tradición, una costumbre, y era simplemente algo que se daba en la práctica, y era que los presidentes se extendían únicamente por un primer mandato y eventualmente una reelección. Por lo tanto, estaban 8 años. En 1932 gana la presidencia Franklin Roosevelt, y él va a ser presidente hasta 1945. Él muere en el cargo luego de haber ganado una reelección en el 36, el 40 y el 44. Roosevelt fue y es considerado una de las grandes figuras políticas norteamericanas. Es decir, su mandato es uno de los mandatos clave del siglo XX norteamericano, y tuvo además un impacto mundial el gobierno de Roosevelt, tanto por las políticas que aplicó como por su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y la conclusión que sacan los norteamericanos de un mandato tan importante y tan útil como pudo haber sido el de Franklin Roosevelt fue: no se puede permitir que ningún hombre sea, o ningún presidente obtenga más de una reelección. E introducen, luego de la experiencia de Roosevelt, considerado uno de sus grandes presidentes, la limitación, esta vez escrita ya en la Constitución, de que un presidente solo se puede reelegir una vez. Porque el concepto es, y creo que acá es importante, digamos, se puede retomar cuál ha sido la filosofía, que las líneas de continuidad que pueden darse en la gestión gubernamental deben ser líneas de continuidad institucionales, programáticas, exactamente, y no necesariamente vinculadas a una persona, independientemente de las características extraordinarias de liderazgo que pueden haber tenido, como fue el caso de Roosevelt. Bien, vamos a hacer una última pausa y luego hablamos de los panoramas electorales mundiales. Se vienen elecciones en Estados Unidos y ese tema está picantísimo gracias a un señor que se llama Donald Trump. El ejemplo que Salvador nos ponía acerca de la limitación constitucional que hoy rige en la Constitución norteamericana es indicativo, interesante, pero lo comentábamos extra cámaras, las realidades nuestras son distintas. Te pongo un ejemplo muy reciente, muy fresco. Se presenta en las últimas elecciones presidenciales Juan del Granado, con su partido El Movimiento Sin Miedo, luego de haber hecho una muy importante gestión a la cabeza del gobierno municipal de La Paz. Nadie va a cuestionar que Juan del Granado es uno de los más importantes, si no el más importante alcalde que ha tenido esta ciudad. Pero resulta que se presenta, no le va bien, obtiene un porcentaje menor al que le exige la ley electoral para que su partido siga vigente, y su partido muere con él. Juan del Granado deja la política, se recluye a sus cuarteles de invierno, asume una actitud muy madura, baja completamente el perfil mediático, prácticamente no hace apariciones en entrevistas, no está ya más en el debate político boliviano, aunque sí está en la actividad política porque él mismo se ha encargado de hacérnoslo saber. Y viene a continuación lo que se llama hoy día Solvó, y es Luis Revilla, que había trabajado de manera muy cercana a Juan del Granado, que funda su partido para gobernar la alcaldía de La Paz, un segundo mandato. Pero ¿a qué voy? La continuidad en el caso específico de La Paz ha sido fundamental para que esa alcaldía recupere una institucionalidad que estaba prácticamente hecha añicos, y para generar unas políticas estratégicas de desarrollo para la ciudad que sin esa continuidad no se hubieran dado. ¿Cómo conciliamos el tema de la continuidad con el tema del liderazgo político o el caudillismo? ¿Cómo equilibramos las cosas para que lo uno no sea tan determinante que prácticamente nos ponga una especie de camisa de fuerza que nos indique, por ejemplo, hoy día que
el MAS sin Evo Morales no podrá tener el mismo éxito electoral que ha tenido hasta ahora? A ver, creo que es importante hacer énfasis en las instituciones, es decir, generar mecanismos de continuidad institucional. Esto pasa por mecanismos como la generación de una burocracia que sea estable, que pueda trabajar con distintas administraciones políticas. Es la posibilidad también de tener eventualmente una continuidad programática, sin lugar a dudas, es decir, que un partido político tenga la posibilidad de eventualmente presentar candidatos diferentes, distintos, bajo una misma línea, y si este proyecto es de satisfacción de la ciudadanía, del electorado, pueda votar por la organización política que a la vez habría ofrecido reemplazo de sus líderes, de sus dirigentes, pero que pueda tener ese proyecto una continuidad en las políticas públicas que está ejecutando. Es decir, creo que es importante conceptualmente desligar la eventual continuidad de una política pública que pueda ser del gusto, de la satisfacción de la ciudadanía, de la necesaria permanencia de una persona en el mismo cargo. Es decir, creo que son dos temas diferentes y que, por lo tanto, nos llevan justamente a lo que habíamos conversado antes, a la necesidad de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de renovar sus liderazgos, de poder ofrecer a quienes están militando en la organización, a quienes son dirigentes, la oportunidad también de representar a la organización frente al electorado como candidatos. Y esta es una tarea que exige democracia interna, que exige institucionalización de los partidos políticos, que exige reglas de juego transparentes dentro de la organización. Bien, para cerrar el tema boliviano, ha ganado el no, pero ha ganado por un margen muy estrecho. La Constitución y la ley electoral indican que se puede ganar por media nariz, por un voto, y el que tiene medio voto más o un voto más, ganó y ganó. Pero a mí me impresiona el récord electoral de Evo Morales durante toda su trayectoria, a partir sobre todo de 2005, cuando gana por primera vez las elecciones, y eso le franquea el acceso a la presidencia entonces de la República, hoy del Estado plurinacional. En términos regionales, tú que conoces el mapa con sus detalles y sus matices, el mapa electoral boliviano, ¿cómo ves los comportamientos político-electorales sociales en función de lo que en su momento se llamó la media luna, que prácticamente ya no es eso, ya no se llama así porque ya no es así? Evo Morales y el sí han ganado en La Paz, Cochabamba y Oruro, en los 6 restantes departamentos ha ganado el no, y un poco que se han movido los tableros y por tanto los comportamientos también han empezado a variar un poco. ¿Cuál es tu lectura acerca de las expresiones regionales en términos porcentuales de votación que se han producido el 21 de febrero? El comportamiento electoral que se vio en el referéndum sobre la modificación, sobre la reforma de la Constitución, se inscribe en una línea larga en Bolivia, que opone a las regiones del occidente versus las regiones del norte, del este y del sur de Bolivia. El mapa que podemos obtener luego del referéndum nos puede recordar, uno, los lugares de votación más fuertes de Evo Morales, incluso en las elecciones en las que ganó con más del 50%, su votación no se distribuyó de manera homogénea en el país. Por ejemplo, si nos vamos a la elección de 2005, Evo Morales gana en los departamentos de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Cochabamba y Chuquisaca, y pierde en los otros 4 departamentos. Pierde en Pando, en Beni, Santa Cruz y Tarija. Ese mismo esquema lo reencontramos, por ejemplo, en la elección de 1980, cuando Hernán Siles Suazo gana los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, y pierde frente a Paz Estensoro, vencedor en Pando, Beni, Santa Cruz
y Tarija. Y podríamos irnos aún más atrás en la historia boliviana, incluso hasta la elección previa al sufragio universal, la elección de 1951, y encontraríamos esta división de sensibilidades. Este referéndum ha vuelto a poner en el tapete esta división de sensibilidades electorales, políticas que tiene el país. Porque incluso si hacemos ya un análisis más minucioso de los resultados, encontraríamos que efectivamente la opción del sí gana en La Paz, gana en Cochabamba, en Oruro, pero gana también en la mayoría de las provincias rurales de Chuquisaca y de Potosí. Y por lo tanto nos redibuja este mapa, que es un mapa conocido ya en Bolivia. Nos hemos inscrito, por lo tanto, en una línea de continuidad, en una línea de tradición del comportamiento electoral boliviano, que lo podemos encontrar décadas atrás. Creo que es un tema importante para subrayar. Bien, pasamos un poco al panorama internacional, con algunos elementos nuevos en los comportamientos electorales, ¿no? Y en Bolivia eso se ha notado también de una manera muy nítida, el tema de la incidencia de las redes sociales, que según mi lectura no eran tan determinantes, porque el acceso a Internet todavía en Bolivia es limitado, pero parece que la realidad me ha desmentido, porque sí, efectivamente, han tenido una incidencia, porque hay una conexión de redes sociales y medios masivos tan fuerte que lo que primero salía en redes sociales para generar cierto discurso o debate político o generar cierto tipo de acciones y reacciones políticas se ha manifestado luego en los medios grandes. Se está hablando en este momento de regular, de legislar, y algunos dicen de censurar la utilización de las redes sociales, como si las redes sociales solamente se dedicaran, o se circunscribieran al aspecto político electoral de una sociedad, de un país. Las redes sociales están absolutamente en todo, se ha generado una cierta tendencia social al exhibicionismo individual, pero ciertamente inciden. ¿Cuánto están incidiendo y qué crees que va a pasar en el futuro inmediato con respecto de las redes sociales en Bolivia y en América Latina en general? Bueno, lo que tenemos en América Latina, sucede también en Bolivia, es un papel creciente de las redes sociales en el campo político. Es decir, cada vez los candidatos recurren más a ella, los ciudadanos aprovechan también estas redes para poder pronunciarse, opinar, comentar y eventualmente generar también tendencias de opinión en un proceso electoral. Esto ya había sucedido en otros países, en países en los que la tecnología ingresó antes, está llegando al país, y muchos países en América Latina se han planteado el debate si es posible regular las redes sociales en los procesos electorales. Y la respuesta es que es extremadamente difícil, si no imposible, regular a las redes sociales en los procesos electorales. El tema está en debate, pero en general los resultados de esa reflexión han sido mínimos, porque se parte que es muy difícil regular algo como las redes sociales. Hay una diferencia de talla entre regular los medios de comunicación social, que son pocos, que son limitados, que tienen responsables claramente identificados, versus la regulación de las redes sociales. Bien, para cerrar esta conversación, Salvador, y agradeciéndote por estar con nosotros y brindarnos un panorama tan detallado y tan analítico de un hecho tan importante para Bolivia como el referéndum del 21 de febrero, me interesa muchísimo hablar de lo que van a ser las elecciones en los Estados Unidos. Viene una primaria el martes, los republicanos, se hablan de dos figuras, en los republicanos de Donald Trump y en los demócratas Hillary Clinton. Hay una derechización más derechista de lo que ya era la política norteamericana, con la presencia de un personaje xenófobo tan particular, tan folclórico,
que yo no había visto en la historia política de los Estados Unidos. Siempre los presidentes estadounidenses han sido gente con una trayectoria pública, con un recorrido académico, con un prestigio y con un nivel de credibilidad basado en cierta seriedad. Me da la impresión que Donald Trump tiene un perfil más cercano a lo que se llama en la literatura latinoamericana las repúblicas bananeras que lo que es la tradición sajona electoral. Hillary Clinton, lo contrario, es una mujer muy seria, muy comportada, que nunca se va a salir del libreto y que no va a producir exabruptos en los que las anécdotas van a ser más importantes que los contenidos profundos de su visión. ¿Cómo es tu criterio, tu mirada acerca de lo que va a pasar en los Estados Unidos? Definitivamente la candidatura de Donald Trump es atípica. Es atípica probablemente no tanto por lo que está diciendo, sino por el éxito electoral que tiene. Normalmente cuando se abren las primarias en los distintos partidos, hay una gama de opciones, de tendencias, de posicionamiento que es muy amplia, algunas de ellas muy radicales. Pero el proceso electoral rápidamente va excluyendo estas voces más radicales y terminan no teniendo ningún tipo de audiencia significativa. Lo que tenemos ahora es que un candidato con un mensaje muy radical y muy confrontativo está encabezando la primaria republicana en este caso. Creo que todavía el juego está abierto. Lo que vaya a suceder en lo que los norteamericanos llaman el supermartes, que es la primaria donde votan aproximadamente 11 estados, va a ser decisivo en este proceso, aunque muy probablemente la primaria republicana en particular va a continuar prácticamente hasta el final con la moneda al aire. Creo que estamos ante un escenario novedoso y que también hay que explicarlo o se puede entender, aunque tiene características, como bien lo ha señalado, que son características atípicas, son características novedosas, están también facilitadas o permitidas por el sistema de elecciones primarias que tienen los Estados Unidos, que le dan un sobrepeso y una sobreinfluencia a las bases más duras de los partidos políticos, que son aquellas que se movilizan para votar en las elecciones primarias. Entonces muchas veces tenemos en las elecciones primarias candidatos que están obligados a endurecer su discurso para llegar a la base dura del partido, que es la que define los candidatos, y luego en la elección general buscan aproximarse al centro porque va a ser en ese espacio donde se va a definir la elección presidencial. Entonces, la política electoral norteamericana tiene este movimiento pendular, candidatos que se radicalizan un poco en la primaria para llegar a la base dura del partido y luego que intentan aproximarse al centro, suavizan el discurso porque es ahí donde se gana la elección presidencial. Para terminar, ¿cómo lees este hipernacionalismo xenófobo de Trump, que ciertamente tiene preocupada a la comunidad latina en los Estados Unidos, que tiene una incidencia importante en la votación nacional, considerando el matiz de que el grado de ausentismo en las elecciones de los Estados Unidos siempre es muy alto, y además que va a repercutir necesariamente en la política exterior norteamericana en caso de que Trump sea presidente, con relación a nosotros, a América Latina, que todavía vivimos procesos en los que hay liderazgos de izquierda, progresistas, con un fuerte discurso antiimperialista? No, definitivamente el discurso que está manejando Donald Trump es un discurso muy confrontativo, tiene estas características xenófobas, y lo interesante es que para el Partido Republicano le genera también una gran inquietud, porque saben que un candidato eventualmente confrontado de una manera tan abierta, tan radical, tan tajante con el electorado latino, hace prácticamente inviable la posibilidad de ganar la elección presidencial. Bien. Muchísimas gracias, Salvador. Sé que vas a estar en La Paz más continuamente en el próximo tiempo, así que vamos a preguntarte siempre por tus criterios, que son para nosotros valiosos y orientadores. Hemos concluido así un ciclo que creo que ha sido interesante, porque hemos tenido al presidente del Senado, José Alberto González, al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, a nuestro agente internacional en la Corte de la Haya,
Eduardo Rodríguez Belcé, y ahora Salvador Romero, quien ha sido presidente de la Corte Nacional Electoral, experto en el tema, que nos ha brindado un panorama distinto, interesante, analítico, desapasionado en el mejor sentido de la palabra acerca de lo que ha sucedido con el referéndum del 21 de febrero, en el que el 86% de los bolivianos habilitados para votar hemos estado en las urnas para decir nuestra palabra. Muchísimas gracias por su atención y los invito a un nuevo ciclo que vamos a inaugurar el próximo domingo, en el que vamos a seguir teniendo estas conversaciones en un país en el que el debate político es el pan de cada día. Buenas noches.